Excelente, excelente, excelente. Pues el día de hoy concluimos nuestro taller de Biblia. El día de hoy tenemos nuestra 15ª sesión, ¿no? Ya han pasado poco más de 3 meses desde que yo comienzo este taller y hemos hablado pues de las cuestiones preliminares de la Biblia, qué es, qué no es. Hemos visto cómo se cita la Biblia, hemos visto cómo ha sido la historia del canon, cómo es que la Biblia ha llegado a ser lo que es ahora en cuanto a la cantidad de libros, por qué esos, los que hay sí, por qué otros no. Y eso nos llevó a hablar de un tema muy importante que es la inspiración, y vimos eso desde una perspectiva dogmática, que nosotros confesamos por fe en la Iglesia Católica que la Biblia es un libro inspirado. Y hablábamos también, hacíamos importante hincapié, que es un texto entrañablemente humano. ¿eh? Siempre cuando hablamos de la Biblia, palabra de Dios, admitimos dos cosas: que la Biblia, como palabra de Dios, en Dios damos el origen y en la palabra hablamos de su canal. Es decir, que el origen es divino y el canal, la palabra, es humana. Muy bonito. Hablamos pues del Concilio de Trento, ¿no? Donde se cierra la cuestión del canon, donde se sienta bien la cuestión de inspiración que se retoma en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Dei Verbum. ¿Mm? Estuvimos hablando también del Antiguo Testamento en nuestros primeros talleres. Vimos el Pentateuco, que es la Torá para los judíos. Hablamos de los comúnmente llamados libros históricos, aunque hicimos algunas distinciones denominativas importantes. Hablamos de los profetas, por ahí también un poco de la sabiduría, un poco de los salmos, y destacamos algunos elementos de vocabulario importantes, ¿no? presentes en los salmos del Antiguo Testamento. Y después pasamos al Nuevo Testamento en estas últimas sesiones, que primero comenzamos con una introducción a este mundo, a este contexto en el que se encuentra, y que hoy vamos a retomar algunos elementos muy importantes. Estuvimos hablando de los evangelios, estuvimos hablando de San Pablo, de sus cartas. Ya no pudimos hablar de todas, entonces pues ahí, como pudieron ver en el grupo de nuestro taller, pues les estuve compartiendo unas tablas con información básica del contenido de todas las cartas del Nuevo Testamento, que a saber son 21 cartas. ¿Mm? Aunque algunas de ellas, pues, como pudieron ver quizá en las anotaciones que les mandaba de esos cuadritos que hace Raymond Brown, pues podemos ver que no todas son cartas, sino homilías, como lo son la carta a los hebreos, como lo son la carta a Santiago, ¿no? También Raymond Brown hace mucha, ahí hace precisión terminológica, ¿no? En que se refiere a epístola, que se refiere a carta, también hablamos de esa temática, y, y bueno, ¿no? Pensaba hacer otro video, de hecho, de las cartas paulinas, pero preferí enviarles el contenido, ¿no? Yo creo que a veces es más fácil tenerlo así a la mano, porque al final pues iba a ser algo muy breve, ¿no? Yo creo que en 1 hora y media iba a ser difícil hablar de las restantes, ¿no? Y bueno, hoy tenemos hablando de cartas, hoy tenemos el Apocalipsis, y me dirán, bueno, cartas y Apocalipsis, ¿qué relación tiene? Pues una relación importante, porque una de las partes de la primera sección del Apocalipsis consiste en una serie de 7 cartas a 7 iglesias. Y bueno, ahora sí, el Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis se viene de la palabra griego, apocalipsis significa revelación. ¿eh? Es un libro que en sí, con esa palabra, revela su carácter esotérico, su carácter oculto. Evidentemente,
No hablamos nada más de una especie de revelación íntima, de una comunicación divina. Sí, claro, tenemos esa introducción, ¿no? De las palabras, esa revelación, así empieza el Apocalipsis, que Dios confió a Jesucristo para que mostrase a sus siervos lo que va a suceder pronto. Él envió a su ángel para transmitírsela a su siervo Juan, quien atestigua que cuanto vio es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Feliz el que lea y felices los que escuchen las palabras de esta profecía y observen lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Fíjate, es muy interesante, ¿sí?, que le llamamos Apocalipsis. Sin embargo, el autor de este libro dice que él recibió del ángel, de un ángel enviado, un mensaje. Pero a ese mensaje él no le llama Apocalipsis, él le llama profecía. Esto entre los académicos, pues ha causado conflicto porque se empieza a preguntar, este libro, que muchas veces es también llamado el libro de la revelación, en Estados Unidos los ingleses lo llaman más The Book of Revelation, más que Apocalipsis, ¿sí? Y se discute, ¿no? ¿Esto es un apocalipsis, es una apocalíptica, o es una profecía? Hay quienes creen que es una profecía, o hay quienes creen que es una combinación, o hay quienes creen que estrictamente es una apocalíptica. ¿Cuáles son las diferencias entre la profecía y la apocalíptica? Pues realmente hay muchas similitudes. ¿Sí? Hablábamos de los profetas. Se decía que la profecía en Israel, porque recordemos que lo que se configura en el Nuevo Testamento tiene parte del acervo escriturístico que hay en las escrituras del pueblo de Israel, del pueblo judío, ¿sí? Porque al final encontramos que el Nuevo Testamento está fundamentado en el Antiguo, ¿no? Entonces, pues la profecía pues va decayendo un poco, se dice, hacia el siglo III antes de Cristo, empieza a surgir el género apocalíptico. El género apocalíptico, este género de revelación que se caracteriza especialmente por esta comunicación a veces que puede presentar el autor directa con un enviado de Dios, con un ángel, ¿sí?, con una especie de visión, ¿no? Que también a veces tiene característico la profecía, que habla en nombre de Dios, oráculo del Señor, ¿no? Palabra del Señor. El Señor dijo a Jeremías, ¿no? Ese tipo de cosas las encontramos mucho en las profecías. En la apocalíptica encontramos una gran cantidad de, de imágenes, de símbolos, de simbolismos en números, en palabras, en nombres, y eso es lo que a veces hace muy complejo entender el contexto, entender el significado de este libro del Antiguo Testamento. Había un autor importante que decía que de todos los libros del Nuevo Testamento, el Apocalipsis es el que más requiere un comentario. Realmente, porque es muy complejo para nosotros entender ciertos números, ¿no? Por ejemplo, habla de 124,000, usa mucho el número 7, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver, todas esas cuestiones numéricas, y las vamos a, a ver una por una, ¿no? O sea, no voy a ir dentro del libro, sino qué significan los números, ¿no? Y que en general puede ayudarnos mucho a entender muchas cosas en la Biblia. Algo muy importante, el género apocalíptico, este género de revelación, en el que hay un contenido de revelación divina, pero no solo es divina, también es muy humana. Hay muchas veces una demanda y un grito hacia la situación política, social, ¿eh? Que a la luz de un mensaje religioso, por supuesto, que es muy importante, ¿no? Es decir, es cómo Dios ilumina entender el presente, ¿no? No solo es una especie de predicciones, ¿no?, catastróficas. Muchas veces se ha usado en el cine, en literatura popular, ¿no?, que apocalipsis significa fin del mundo,
¿no? Y ahí vemos muchas cosas conspirativas. Muchas veces el libro del Apocalipsis se ha querido usar para explicar posibles eventos futuros, ¿no? Por ejemplo, se ha querido identificar al anticristo, ¿no? En Hitler, en Osama Bin Laden con el terrorismo, ¿no? Con eventos catastróficos, con el fin del mundo. ¿Cuántas veces hemos visto películas que tratan de predecir el fin de la humanidad y siempre se equivocan, ¿no? Esa película, por ejemplo, del 2012, hay quienes han hecho cálculos según esto de no sé de dónde, apocalípticos, que se va a acabar el mundo en tal año, y vuelvo a lo mismo, ¿eh? No se adivina. Sin embargo, es importante decir algo, que aunque no se acierte y pues sea a veces algo fantasioso, sí nos hace entender la profundidad de estos escritos, que plantean una gran tensión hacia los últimos tiempos, hacia las realidades últimas. Es algo que tiene que pasar en algún momento en la humanidad, ¿no? Siempre confronta muchísimo, ¿no? Y este libro del Apocalipsis no se queda atrás en ello. Como les decía, no solo el único libro apocalíptico no solo es propio de este libro que llamamos Apocalipsis, pero el género, la apocalíptica, es muy presente ya también en el Antiguo Testamento, aunque esas partes apocalípticas son posteriores. ¿Sí? Por ejemplo, en el libro de Isaías, el capítulo 24 a 27, pertenecen a una tradición apocalíptica. ¿Sí? Zacarías, a partir del capítulo octavo, también es muy apocalíptico. También entre los capítulos 4 y 6 es muy apocalíptico. Este Apocalipsis de Juan retoma mucho el libro de Zacarías. Retoma mucho el profeta Ezequiel. Es un libro muy apocalíptico. Es el que tiene la imagen, ¿no? Esta del hombre, del león, del toro, del águila, al principio de su libro. Tiene imágenes pues a veces muy novedosas, ¿no? La comparación de otros profetas. Les digo, siempre la profecía y la apocalíptica están estrechamente unidas. Y no se trata nada más de algo que viene a predecir el futuro, ¿no? Como yo les había dicho antes, pues siempre se ha tergiversado un poco esa idea, ¿no? Más que nada, estos autores piensan en cómo tratar los temas del presente, los temas de actualidad, también el tema del futuro, ¿no? Hay muchas expresiones de que algún día en el futuro llegará el día, ese tipo de cosas, expresiones, explican esa temporalidad. ¿Algún día tiene que cumplirse tal cosa? Sí, pero es muy interesante. Esta apocalíptica está en tensión siempre con una situación muy negativa, con una situación de crisis social, religiosa, ¿no? Por ejemplo, la apocalíptica empieza a surgir con el exilio en Babilonia, la destrucción del pueblo, del templo de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén por los caldeos, los babilonios, es lo mismo, recordemos cuando veíamos el Antiguo Testamento, seguramente se los decía, los caldeos es una dinastía del pueblo babilonio, el imperio neobabilónico, y bueno, también surge una gran tensión de crisis del pueblo judío con los macabeos. ¿Mm? En ese momento, los ptolomaicos, que eran los descendientes, bueno, quienes habían más no eran descendientes por medio de la sangre, sino quienes se asignaron cuando se repartió el territorio de Alejandro Magno, los ptolomaicos en Egipto y los seleucidas en Siria, principalmente, pues se pelearon mucho esa zona y hubo un tratado de imponer la vida de los dioses paganos griegos. Fue ahí el contacto con el mundo griego y después greco-romano también. Los romanos cuando llegan también a Grecia, a mitad del siglo II desde Cristo, pues, pues es interesante, ¿no? Por ejemplo, había una diosa Roma que era la reina del cielo. Y pues la verdad es que los cristianos, después, con esas imágenes que se tenían en el paganismo, las cristianizaron, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta imagen, ¿no? De María, reina del cielo, ¿no? Es bonito, pero eso ya en el mundo pagano se hablaba con otros dioses. Sin embargo, se ayuda de esos elementos para
enaltecer figuras cristianas. Bueno, eso es quizá como más dato curioso, pero sí, hay muchos apocalipsis. Les decía Zacarías, Ezequiel, el libro de Daniel es el ejemplo más claro de todo el Antiguo Testamento. El libro de Zacarías, una parte del libro de Isaías. Se dice que la apocalíptica también está muy relacionada a la sabiduría, a los libros de sabiduría por el contexto del tiempo, que es entre el siglo III y el siglo I antes de Cristo, donde hay un gran esplendor apocalíptico, y muchos de esos libros apocalípticos, el género apocalíptico, ya no pasaron a ser parte del canon judío. Y un libro que seguramente han escuchado es el libro de Enoch. Son varios libros, de hecho, y son muy largos. Pues es un gran ejemplo, sobre todo la primera parte del primer libro de Enoch. Yo no lo he leído, esto lo digo por lo que dicen los grandes conocedores y estudiosos. Es muy apocalíptico. Había los libros de Esdras, nosotros tenemos un libro de Esdras y el de Nehemías, pero hay otros dos libros de Esdras que son apócrifos del Antiguo Testamento y tienen este carácter, ¿no? Es común encontrar libros apócrifos, apocalípticos, que tengan esta pseudonomía, ¿eh? Que tengan un nombre con una persona de autoridad. Esdras fue un gran personaje del regreso, después de casi 70 años de cautiverio en Babilonia. Cuando regresan, era un sacerdote, y pues los judíos posteriores pues se le daban poder y autoridad a sus escritos con sus mensajes, con sus ideas, ¿eh? Dándole el nombre de un personaje importante de su historia, ¿no? Eso es muy importante tener en cuenta, saberlo. Y aquí tenía una listita, que déjenme la encuentro, de algunos apocalipsis que podemos encontrar en la literatura apócrifa, porque sí que es amplísima, ¿no? Por ejemplo, los apocalipsis bíblicos, les decía, son varios. En el Antiguo Testamento tenemos Isaías del 24 al 27, que es del primer libro de Isaías. Recordemos que se divide en tres partes Isaías, cuando hablábamos de los profetas. Y en el Trito Isaías, aunque ya hay quienes no hablan tanto del Trito Isaías, el 65 y 66, esos capítulos también pertenecen a un género apocalíptico. Ezequiel también tiene mucha apocalíptica, que viene siendo capítulo 1 a 3, el capítulo 9, 26 a 27 y 37 a 48. Va por partes, ¿no? El 37 a 48 es ya toda la final del libro, ¿no? Y es cuando empieza a hablar de esa imagen, ¿no? De los huesos, ¿no? Que le llaman una imagen de la resurrección en el Antiguo Testamento. El libro de Joel es un libro muy curioso porque hay mucho debate entre los académicos bíblicos que no saben ¿cuándo pertenece ese libro? Hay quienes dicen que puede ser como del siglo III, no se sabe muy bien. El libro de Zacarías es un súper apocalíptico, es base fundamental del Apocalipsis de Juan. Y los Apocalipsis en el Nuevo, también en el Antiguo Testamento, que ya no son parte de lo que aceptan los protestantes, es una parte de Daniel. Y en el Nuevo Testamento tenemos el Apocalipsis de Juan, claro, pero es muy interesante que en los evangelios también tenemos algo de apocalíptica. De hecho, hay el capítulo 13 de San Marcos, cuando hablábamos de los evangelios sinópticos, yo les decía que Marcos es el primer evangelio y es el que usan Mateo y Lucas como base. El capítulo 13 de Marcos se conoce como discurso escatológico y es cuando Jesús hace referencia a una posible destrucción del templo. Y si después, si sabemos que el Evangelio de Marcos se escribió probablemente antes del año 70, pues y después se confirma el hecho, pues vaya, también ahí hay un elemento profético, pero hay muchas imágenes, ¿no? Vamos a leer detenidamente. Y este discurso escatológico o apocalíptico, como sea, también lo encontramos en Mateo 24 y Lucas 21. Sin embargo, en el Evangelio de Mateo es el evangelio más apocalíptico de todos. Él, de hecho, la resurrección de Jesús se la cuenta en una clave muy apocalíptica, pero eso ya es
y requiere pues sí un análisis más profundo, pero bueno, si algún día ven un comentario o leen un comentario algo específico, pues no se sorprende. Es interesante. La literatura no canónica, en los apócrifos, pues hay muchísimos. Ya les hablaba de los libros de Esdras, del libro de Enoch. Están también en Qumrán. ¿Se acuerdan que hablábamos de los esenios en la introducción al Nuevo Testamento, de los grupos religiosos, de las sectas religiosas, como las llamaba Flavio Josefo? Bueno, no soy Flavio Josefo, pero porque sí lo eran. Pues sabemos que en ese grupo de los esenios, que hay quienes ya dicen categóricamente que son los grupos esenios, eran los que vivían en Qumrán, en esas cuevas donde se encontraron los rollos del Mar Muerto, pues ellos también tenían un reglamento de la guerra, que era cómo iba a ser un encuentro entre de los últimos días, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces también era muy presente en este grupo, en esta especie de monjes. Tenemos también, por ejemplo, el Apocalipsis de Abraham, el Apocalipsis griego de Baruch, el Apocalipsis siriaco de Baruch. El siriaco es una lengua que se hablaba en Siria. De hecho, algunos padres de la iglesia importantes como Sanefrén, pues hablaban esa lengua. Y Biblias importantes se tradujeron allá. También por ahí hablamos de los siriacos, un poco en este taller. Y estos textos, el Apocalipsis de Abraham, el Apocalipsis de Baruch y el griego y el siriaco de Baruch, pues son apocalipsis del primer y segundo siglo después de Cristo. Es decir, que la literatura de los judíos no se cierra con la llegada de Jesús. Todavía después de Jesús hay escrituras judías muy interesantes. Y del Nuevo Testamento, del tiempo del Nuevo Testamento ya cristianos, también siguiendo esa tradición, pues hubo quienes hicieron apocalipsis gnósticos, si hablamos del carácter gnóstico oculto, ¿sí? De conocimientos separatistas, sectarios. Se hizo un apocalipsis de Adán, un apocalipsis de Santiago, un apocalipsis de Pablo, un apocalipsis de Pedro. Les digo, este tema de apocalíptica es muy amplio. Hay mucho y puede dar para talleres muy grandes, pero yo solo hago mención para entender que era algo muy común, ¿no? Y entonces quiero repetir, ¿no? ¿En qué entendemos por la palabra apocalíptica, ¿no? Para volver a retroalimentar, ¿no? Por si algunos conectaron tarde, retomarlo. Que la palabra apocalíptica, ¿no? Según el uso popular, la palabra apocalíptica es algo relativo, como les he dicho, al fin del mundo, ¿no? O en un sentido más específico, relativo y propio al apocalipsis, ¿no? Es que apocalíptica es un adjetivo, ¿no? Y el apocalipsis es sustantivo, ¿no? Para entender el género literario, ¿no? Si hablamos de apocalíptica, el apocalipsis concreto, entendemos que por antonomasia este libro, ¿no? Y así nos dirigimos al Apocalipsis de Juan o a otros apocalipsis, como los que mencioné del Antiguo Testamento, aunque no se explicite ese nombre, ¿eh? Y con alguna manera queda todo por hacer a fin de descubrir lo que es relativo y propio de estos apocalipsis, ¿no? ¿Y qué hay que entender por apocalíptica? Se trata, en primer lugar, de un corpus literario, de un conjunto de apocalipsis del mundo judío o cristiano, distribuidos por 4 siglos en torno a la era cristiana. De forma más amplia, la apocalíptica designa un movimiento teológico y espiritual que desemboca en los apocalipsis o se inspira en ellos. Eso es muy importante. Y hemos dicho que este evangelio, perdón, este apocalipsis de Juan, pues dice de Juan. ¿Y quién es este Juan? Y ahorita hablaba del evangelio de Juan, me equivoqué.
No es el mismo el, el evangelista Juan que el hombre del Apocalipsis. De hecho, no tenemos ningún elemento dentro del Apocalipsis que nos dirija al evangelista como para creer que son los mismos autores. Sin embargo, se han distinguido algunas palabras como testigo, como cordero, que son propias también en el Evangelio de Juan, pero realmente no sabemos si se trata del mismo. Y todo apunta a que no es el mismo. ¿No? Todo apunta a que hablamos de dos Juanes distintos, porque se escribieron en lugares distintos. De hecho, aquí al principio del libro del Apocalipsis de Juan, dice: yo Juan, hermano de todos ustedes, con quienes comparto las pruebas, el reino y la paciencia por Jesús, me encontraba exiliado en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Se encuentra en la isla de Patmos exiliado. Y bueno, a veces en las hagiografías, las vías de los santos y así, cuando se habla de San Juan, pues hay quien quiere poner que Juan murió en Patmos exiliado. Les quiero compartir un mapa que va a ayudarnos a entender. De la bibliografía que hay para esto, les digo, la introducción al Nuevo Testamento de Raymond Brown es buena, aunque yo creo que la mejor es, y se las compartí yo en el grupo, en el de Google Drive, es la de Prevost. Es muy buena, es muy sencillo de entender, muy pedagógica. Les voy a compartir aquí el mapa para que veamos. Aquí está la isla de Patmos, en Turquía. Y aquí tenemos las ciudades a las que se les dirige los mensajes, las cartas de los primeros capítulos del Apocalipsis, que son la iglesia. Primero tenemos la de Éfeso, ahí también Pablo les dirige una carta. Entre paréntesis está el nombre actual de estas ciudades. Después tenemos la ciudad de Esmirna, Izmir, el nombre que recibe pues en lengua turca. Después tenemos la iglesia de Pérgamo, después la iglesia de Tiatira, que es la cuarta carta, después la iglesia de Sardes, Filadelfia y la Odisea. Es interesante, si se dan cuenta, que el orden en que están las cartas en el Apocalipsis de Juan es de la siguiente manera. Es así. Primero es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Se dice, y con esto se le da mucha validez a estas cartas, que aquí había una carretera. Entonces, así es como se distribuían, y hace sentido que la primera fuera Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Sin embargo, también hay quienes lo han puesto en duda de que fueran cartas que realmente se dirigieron, dado la estructura que siguen estas pequeñas cartas. ¿Por qué? Porque estas cartas se relacionan mucho entre ellas, sobre todo las primeras, la 1 con la 3, también se relaciona mucho la 2 con la 6 y la 5 con la 7. Es decir, la primera, que es la de Éfeso, se relaciona mucho con la tercera, que es la de Sardes. No, la tercera es
la de Pérgamo, Éfeso y Pérgamo tienen una gran relación. Después tenemos la quinta, que es la de Sardes, que se relaciona mucho con la última, que es la de la Odisea, la séptima, y la sexta, la de Filadelfia, se relaciona mucho con la segunda, que es la de Esmirna. ¿Mm? Eso es importante. Este mapita lo pueden ver en el libro de Prevost. Ahorita les voy a estar compartiendo más cuadros o mapas que son muy buenos y que quiero que veamos. ¿Y por qué se relacionan estas cartas? Porque coincide además que las cartas que son impares, que es la primera, la tercera, la quinta y la séptima, hablan siempre invitando a la conversión y hablan como en un sentido negativo, ¿no? Como si hubiera mucho pecado quizá en esa comunidad. ¿Sí? Y las otras es más dulce. Eso es interesante, no invita a la conversión, como si estuviera premiando quien las está dirigiendo. Y bueno, eso sí que lo hace bastante interesante. Y bueno, antes de seguir, porque ahorita quizá los confundo un poco, yo quisiera que viéramos, antes de meternos más de lleno, cuáles son las partes, ¿no? de este texto, ¿no? Primero, tenemos un pequeño prólogo, que es estos primeros 3 versículos, capítulo 1, versículo del 1 al 3, es un prólogo que nosotros tenemos, que es lo que leí hace ratito, que es cuando el ángel viene al siervo Juan y da testimonio, ¿no? De que estas palabras son palabra de Dios. Ese es el pequeño prólogo. Y después tenemos como punto segundo en la estructura, para que lo vayan anotando si quieren, tenemos las cartas a las 7 iglesias. Primero, bueno, ahorita le voy a ir más puntual. En este segundo punto, que son las 7 cartas, que ya les decía, que son Éfeso, Esmirna, Sardes, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Son estas 7 cartas. En este segundo punto tenemos que hacer la siguiente subdivisión, ¿no? Esto va de los versículos capítulo 1, versículo 4, a capítulo 3, versículo 22. Esa es la segunda parte del Apocalipsis. Y antes de que empiecen las cartas, en el capítulo 1, versículo 4 a versículo 8, tenemos una fórmula, una introductoria, con alabanzas, con una promesa y con una respuesta divina. Después tenemos un elemento importante de esta apocalíptica. En el capítulo 1, versículo 9 a versículo 20, tenemos una visión. Cuando Juan dice que, y es muy preciso, que un domingo se apoderó de él el Espíritu y escuchó detrás de él una voz potente como de trompeta. Y aquí el tema de trompeta empieza a ser muy simbólico, porque la trompeta siempre en el Antiguo Testamento, que es muy común verla, pues hace referencia pues a que va a hablar Dios. Y después, ya la tercera parte del el segundo punto son las 7 cartas que se va dirigiendo, y son del capítulo 2 hasta el capítulo 3. El capítulo 2 y el capítulo 3 completos son las 7 cartas. La tercera parte del Apocalipsis es una primera experiencia revelatoria. Tenemos 2 experiencias, entonces tenemos 2 bloques, se suele dividir así. Y a su vez esta primera experiencia
va del capítulo 4, versículo 1, a capítulo 11, versículo 19. Y esta estructura que tiene la primera experiencia de Juan, tiene una visión de la corte celestial, el que está sentado en el trono y el Cordero, que es el Padre, el Hijo, Jesucristo. Ahorita vamos a hablar de los títulos que se le da a Cristo en el Apocalipsis, eso es interesantísimo. Hay un biblista español, ahorita a ver si me acuerdo su nombre, él tiene un libro que se llama Cristo en el Apocalipsis, pero no me acuerdo cómo se llamaba el biblista, a ver si me acuerdo ahorita. Entonces, tenemos tres partes en esta primera experiencia revelatoria. La visión de la corte celestial, capítulo 4, versículo 1, a capítulo 5, versículo 14. Después tenemos el texto de los 7 sellos, capítulo 6, a principio del capítulo 8. Y después viene el texto de las 7 trompetas, que es capítulo 8 a capítulo 11, versículo 19. La cuarta parte del contenido del Apocalipsis es una segunda experiencia revelatoria. ¿Sí? Es una segunda parte y va del capítulo 12 al capítulo 22, versículo 5. ¿Y qué tenemos aquí? Este capítulo 12 es conocido, este primer versículo, porque es esa imagen, una mujer apareció en el cielo, ¿sí? Y con una corona de 2 estrellas, pues muchas veces se quiere atribuir en un sentido mariológico a María, y aquí es donde está el tema crítico, ¿eh? Que por ejemplo, si pensamos que el Apocalipsis de Juan es el mismo que el del Evangelio de Juan, incluso termina siendo difícil, porque cuando el Evangelio de Juan habla de la madre de Jesús, pues realmente es un poco ambivalente, porque se refiere así como a su madre María, como a la esposa de Jesús en un sentido, como en el Cantar de los Cantares, a la esposa, ¿eh? Y Jesús como el esposo, y aquí la esposa es el pueblo de Israel, ¿no? Muchas veces también tiene ese sentido, pero bueno, ¿no? Porque viene a ser la nueva mujer, la nueva Isha, ¿no? Por eso se habla del nuevo pueblo de Israel. Ese es interesante, pero un análisis distinto. Pero bueno, ese texto no es necesariamente mariológico, aunque a veces se intenta piadosamente. De hecho, a veces en el Rosario, cuando se habla de la asunción de María al cielo, se quiere leer ese pasaje y pues no tiene nada que ver realmente, ¿no? Es una imagen muy bonita, ¿no? Pero pues no es el sentido bíblico más exacto. Si tienen alguna duda, por favor, párenme, ¿no? Para que todo vaya bien. Después tenemos en esta segunda parte las 7 plagas y las 7 copas, ¿no? En el capítulo 12, versículo 1 a capítulo 14, versículo 20, tenemos las visiones del dragón, de las bestias y del cordero. También ahí es cuando se habla de esta mujer, ¿no? Con 2 estrellas. Después siguen las 7 plagas y las 7 copas, que es del capítulo 15 al capítulo 16, las 7 plagas y las 7 copias. Después tenemos la sentencia contra Babilonia en el capítulo 17 a capítulo 19, versículo 10. Y después tenemos la victoria de Cristo y fin de la historia, que es capítulo 19, versículo 11 a capítulo 22, versículo 5. Y al final, la quinta parte del Apocalipsis vendría siendo un epílogo, ¿no? Que son unas bendiciones finales, que es el capítulo 22, versículo 6, versículo 21.
Es muy interesante cómo en el Apocalipsis al final cierra con unas palabras que es: ven Señor Jesús, la gracia del Señor Jesús esté con todos. Son unas frases muy litúrgicas, ¿no?, que nosotros decimos mucho, ¿no? De hecho, es algo que decimos dentro de la liturgia eucarística, en la misa, ¿no? Ven Señor Jesús. Cuando decimos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Y después nos levantamos, y eso se los digo aquí como algo importante. Ahí estamos anunciando los 3 puntos centrales en el querigma, que son anunciar la muerte de Jesús, la resurrección y esperar la vida futura. Ven Señor Jesús, esperamos la segunda venida de Cristo en el final de los tiempos, que no se refiere esa segunda venida de Cristo a una especie de catástrofe cósmica, de galaxias. No tiene nada que ver con ese sentido que podemos plantearlo astronómico. No tiene que ver con eso, que si va a colisionar el Sol y los astros con la Tierra y así, no. Tiene que ver con la realidad última de nuestra vida, con esa venida a nuestra vida, y con una vida futura en la que creemos. Bien, esa es la estructura. Si tienen alguna duda, vi que por ahí se han salido, como que se han conectado. Creo que ahorita ya no puedo quitar esa cosa para que ya no tengan que poner sala de espera, hombre. No sé cómo ajustarlo. Pero bueno, si tienen alguna duda, me paran y les vuelvo a explicar. Muy bien, entonces ya tenemos estos 7 puntos, ¿no? Tenemos estos 5 puntos en la estructura del Apocalipsis. Tenemos un prólogo muy breve, tenemos las cartas, las 7 cartas, y antes de las cartas, pues tenemos esta visión, ¿eh? Tenemos después una primera revelación, después tenemos una segunda, y después tenemos una tercera, una segunda, tenemos la primera revelación, la segunda revelación, y al quinto punto tenemos un epílogo con unas bendiciones, ¿no? Entonces, esa es la estructura básica del Apocalipsis. Algo importante que debía haber dicho antes, cuando les hablaba que el Evangelio de Juan y el Apocalipsis de Juan no son del mismo autor por su forma de escribir. Evidentemente el género es súper distinto, se trata de géneros distintos, el apocalíptico, el del Evangelio, que es un narrativo, con sus particularidades, pero son muy distintos, ¿no? Sí se cree, hay quienes creen que son de la misma escuela o de la misma iglesia, de una tradición similar, pero que no son los mismos autores. Y que incluso se cree que el Juan que escribe este texto del Apocalipsis sí se llamara Juan. A diferencia del Evangelio de Juan, que pues también si lo escribió Juan, pues es chistoso, porque el nombre de Juan, apóstol, en lo que nosotros llamamos Evangelio según San Juan, pues nunca se menciona el nombre de Juan, ni siquiera se menciona el nombre de su hermano Santiago, los hijos del Zebedeo, nunca se mencionan en ese Evangelio el nombre de Santiago y Juan, jamás, búsquenlo, ¿no? Siempre se habla del discípulo amado, y ahí fue San Irineo el que lo atribuyó a San Juan, pero no es. Se debate mucho hoy en día, la verdad. Se habla mucho de la iglesia, de ese discípulo amado, ¿no? Pero muchas conjeturas. Algo importante, que también hay que hacer mención para entender algo importantísimo, es el contexto en el que se escribe este libro. Ahora que ya vimos la estructura, ¿no?, ya sabemos qué contenido tiene de forma muy general. ¿Qué contexto se escribe este escrito? Pues se escribe hacia el siglo, a finales del siglo I, entre el año 92 y 96, que es el final del imperio del emperador Domiciano.
este emperador romano que estuvo entre el año 81 y 96, por supuesto, después de Cristo, y hay una gran persecución, ¿no? Eso es importantísimo. Aquí tenía algunos puntos que tenía anotados que quería retomar con ustedes. Aquí está. Sí. Domiciano. Y hay grandes persecuciones, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta para el Apocalipsis, entender el Apocalipsis, algunas cuestiones de contexto, de fondo. Necesitamos tener 5 fechas. Primero que nada, y es el parteaguas de la historia del cristianismo, es la muerte y resurrección de Jesús a comienzos o un poco antes del año 30 de nuestra era. Es una fecha importante. Después tenemos en el año 60, 64, 68, se debate, ya les he dicho, el martirio de Pedro y Pablo en, en Roma y la persecución de los cristianos, la primera persecución con el emperador Nerón, un emperador sanguinario. Después, en el año 70, esto es importantísimo para la apocalíptica de la era del Nuevo Testamento, es la destrucción de Jerusalén y la destrucción del segundo templo. Después, después de los años 70, sobre todo hacia el 73, cuando surge la resistencia también, la tensión de la primera guerra judía contra los romanos, allá en esta meseta, ahorita no recuerdo bien su nombre, caray, era la fortaleza de Herodes, en el mar, en el desierto de Judea. ¿Cómo se me fue olvidar? Pero bueno, tenemos la insurrección de los romanos y es la sublevación judía y hay una ruptura también con los judíos que acontece al templo y también empieza a haber una ruptura entre cristianos y judíos, eso es importante. Y después, como otra fecha importante es entre el 92 y 96, la persecución de Domiciano. Es muy importante tener en cuenta esta fecha. ¿Sí? ¿Y por qué también había crisis con Domiciano? Porque Domiciano imponía mucho la práctica del culto del emperador. Recordemos que el emperador se ponía como un dios, ¿sí? Se presentaba como un dios y se tenía que adorar. Entonces, como los cristianos empezaban a ser sospechosos porque no rendían culto al emperador, pues eran perseguidos. Y aquí se debate mucho, porque realmente eso de no adorar a otro más que a Dios no es algo propiamente original del cristianismo, sino es la parte que hereda el cristianismo del judaísmo, ¿no? Recordemos el Shema Israel, ¿no? Escucha Israel, el Señor es tu Dios y es el único Dios, ¿no? Eso es lo que dice el Deuteronomio, es la oración importante. Escucha Israel, el Señor es uno, el Señor es tu Dios y es solo uno. Entonces, importante tener. Entonces, estamos en un contexto de persecución. Hay mucha persecución en el Imperio Romano. Roma es la gran capital del mundo y por eso vamos a ver que se habla de la Babilonia. Recordemos que es Babilonia en el Antiguo Testamento, pues lo peor de todo, porque los babilonios destruyeron el templo, los llevaron al exilio a Babilonia, después vino la diáspora y el pueblo judío tuvo una crisis de identidad porque se dispersaron por el mundo, ¿no? Entonces Babilonia era la pesadilla histórica de los judíos. ¿Mm? Muy importante tener esto en consideración. Entonces, cuando vemos en Roma la gran concentración de poder, el emperador, la persecución a los romanos, pues la semejanza inmediata a Babilonia. Es la nueva Babilonia. Y entonces en el Apocalipsis vemos un planteamiento dualista. Esa lucha entre la Babilonia, entre los poderes de la tierra, poder mundano, el del poder, aquí le llaman de la Babilonia, y el poder que también
se plantea esa confrontación de la Nueva Jerusalén, ¿no? Que es latente en este libro del Apocalipsis de Juan. Muy importante decirlo. Entonces, es un libro que se escribe, si hablamos de que se habla y es dirigido a estas persecuciones del finales del primer siglo, pues es un libro que se escribe a finales de los años 90, casi en el año 100, entre el 95 y el año 100. Y es interesante porque se coincide con la fecha en la que se termina de redactar el Evangelio de Juan. Eso también es algo que hace que los estudiosos se replanteen esto de la identidad de estos autores, pero no es algo que quiero tratar mucho, ¿no? Lo que les he dicho de que lo más probable es que sean distintos es lo que se suele aceptar más entre los académicos, ¿no? Y pues yo me baso en eso que puede ser mayoría. Habría que estudiarlo muy a profundación para saber dar una opinión crítica, ¿no? Una hipótesis, plantearla bien. Entonces estamos en una situación donde hay martirio, ¿no? Un periodo realmente de crisis, y eso es muy importante, ¿no? Ante lo que decía antes, que se dice mucho que Apocalipsis, fin del mundo, algo crítico, horrible. Pues sí hay un contexto de una crisis, ¿no? Siempre cuando surge la apocalíptica hay una desgracia en el pueblo y se necesita, se quiere, se pide una acción pronta de Dios, ¿no? Pero también es una visión un poco deformada, pero realmente es cuando se pide ahorita en esta pandemia, ¿no? Que Dios actúe. Hay una guerra, ¿por qué no actúa Dios? Hay una persecución, ¿por qué Dios no actúa? En este contexto surge también la apocalíptica y este libro en concreto, ¿no? Por eso San Pablo, discúlpenme, San Juan del Apocalipsis, que también litúrgicamente a veces se le dice San Juan, traigo un revoltijo ahorita con los nombres, por favor, párenme, ¿no? Si los confundo, ¿no? Pero Juan, por eso escribe, dice, yo Juan, vuestro hermano y compañero de la tribulación, así escribe en las cartas, ¿eh? Dice, del reino y de la paciencia en el sufrimiento en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Del martirio de Jesús, fíjate. Martirio, nosotros siempre que pensamos en mártir pensamos en un crucificado, en un decapitado. Martirio es una palabra griega, martirium. Bueno, después pasa al latín martirium, pero es una palabra de origen griego que significa ser testigo. Y martirio va más allá de morir padeciendo por dar testimonio de una causa de la fe, ¿no? Es también ser testigo en vida. El martillo también es en vida, el ser testigos. Pero bueno, ha pasado en el tiempo y con la tradición reflejar a alguien que ha muerto, ¿eh? Por confesar la fe. Entonces vemos esto es parte del primer capítulo del Apocalipsis, cómo está esto, ¿no? Compañero en la tribulación, en la paciencia y en el sufrimiento, en Jesús, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Se identifica con quien les está dirigiendo esta obra, ¿no? ¿No? Por eso a la iglesia de Éfeso les dice, habla de las pruebas, de las calumnias, ¿no? y de todo esto. También hay que decir algo importante, estas iglesias a las cuales se dirige, pues también eran iglesias donde había templos paganos, ¿no? Por eso habla de la sinagoga de Satanás a la iglesia de Esmirna, se decía algún templo pagano, ¿no? Se habla de la prostitución, ¿no? Con Jezabel, ¿no? De la comida de la carne inmolada a los ídolos en Tiatira, ¿no? Es muy interesante, ¿no? También hay que ver todo el contexto que hay de esas ciudades para entender la riqueza que tiene ese lenguaje, ¿no? En cual se dirige a cada una de las comunidades. Ahora quiero enseñarles algo muy importante. Voy acá a otras notas. Sí, quiero hablarles la hora. No voy a hacer un comentario del Apocalipsis. Quiero más bien en este taller último que hablamos de este libro,
hablar de algunos elementos que nos pueden ayudar a entenderlo cuando nosotros lo leamos, ¿no? Yo les recomiendo mucho que vean un comentario general, pero yo quiero dar algunas pistas que no solo van a ayudarnos para entender el Apocalipsis en sí, sino el significado de algunas palabras simbólicas, ¿no? Les decía que en los Apocalipsis los simbolismos son abundantes y los números y los colores suelen tener simbolismos muy especiales. Por ejemplo, los colores. El color blanco es un color que tiene muchísimo significado. ¿Qué significa, no? Por eso, recordemos, por ejemplo, también en el Evangelio, no solo para el Apocalipsis, ¿no? Cómo hacen la expresión los evangelistas de la transfiguración, ¿no? Blanco, ¿no? Como la nieve. ¿No? Igualmente con la resurrección. ¿Qué significa lo blanco? El mundo divino. ¿No? Significa la resurrección, significa la gloria, significa la victoria sobre la muerte, la dignidad. ¿Eh? El blanco. Hay que tener sensibilidad a estas cuestiones, hay que irla desarrollando con el estudio, pero también con la lectura sencilla, ¿no? Todo tiene que ser en torno a algo académico, ¿no? Raymond Brown describía, fíjate, que el Apocalipsis, en particular, su interpretación no llega en su plenitud con una exégesis, con una interpretación académica y desapasionada, ¿no? ¿No? Tiene que haber sensibilidad, ¿no? De la comunidad, del que lee, ¿no? Ahí llega en plenitud. Realmente los símbolos que tiene el Apocalipsis van más allá de lo que se puede decir. Hay veces que va más allá de lo que se puede expresar con palabras, ¿no? Pasa generalmente cuando hablamos de lo divino. Y bueno, esta cuestión del blanco, ¿no? Yo les decía el blanco, lo divino, la resurrección, la victoria, la gloria. Bien, ¿y qué ejemplos tenemos en el Apocalipsis, no? Tenemos en el capítulo 1, versículo 14, el Hijo del Hombre con cabeza y cabellos blancos. Es el Hijo glorioso. Esto del Hijo de Hombre lo rescatamos, eso lo dice mucho Jesús en el Evangelio, el Hijo del Hombre, y generalmente lo dice de su misma persona. Generalmente el evangelista nunca lo autodenominó así, sino que es Jesús quien se dice a él mismo Hijo de Hombre. Y cuando lo dice aquí el Apocalipsis, lo que está retomando es aquello que está en el capítulo 7 del libro de Daniel, cuando habla de ese título divino de Hijo de Hombre, ¿no? O sea, es un título apocalíptico, ¿eh? Que habla de lo divino. Entonces, cuando habla del Hijo del Hombre con cabeza y cabellos blancos, pues hablamos de el Hijo de Dios, ¿no? Después en el capítulo 2, en el versículo 17, que es en la carta que dirige a la iglesia de Pérgamo, aquí habla, ¿no? De que al vencedor le dará del maná escondido y le dará una piedra blanca y grabado en huella un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe, ¿no? Otra vez ahí está el elemento del blanco, ¿no? Hay una imagen que se repite mucho en el Apocalipsis que habla de los vestidos blancos de los fieles. Son varios versículos donde lo dice en la carta a la iglesia de Sardes, ¿no? En el capítulo 4 dice, con todo tienes en Sardes unos cuantos que no han contaminado sus vestiduras. Vestidos de blanco se pasearán conmigo porque son dignos. También el vencedor se vestirá de blanco y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Te fijas? Entonces, se usa mucho para hacer un reflejo de la santidad, de la pureza, ¿no? También tiene esta dimensión lo blanco, ¿no? La pureza, la gloria, la victoria sobre el pecado, ¿no? Está presente en muchos versículos, lo pueden ver, no les voy a decir todos. También habla de los 24 ancianos vestidos de blanco. Cuando habla de los 24 ancianos, y ahorita voy a hablar de los números, se refiere a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles. Entonces, ¿qué está diciendo cuando habla del 24? Pues habla de la comunión entre lo antiguo y lo nuevo. Las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, el mundo judío y la convocatoria de Jesús en su iglesia. Es muy bonito.
Habla también del caballo blanco, en el capítulo 6, versículo 2, y en el capítulo 9, versículo 11. Habla de los caballos blancas, de los caballos blancos de las tropas celestiales, de la Jerusalén celestial, de la nube blanca del Hijo del Hombre. Y aquí es cuando recupera ese valor que yo les decía de Daniel, ¿eh? Eso lo dice en el capítulo 14, versículo 14, que es parte ya de la segunda revelación que hay dentro de este libro. Y es muy interesante porque lo plantea en el momento del juicio final. Esto también lo plantea en el momento del juicio. Es muy común en la expresión también del libro de la vida, por ahí también lo van a encontrar. Y al final, en el capítulo 20, versículo 11, tenemos el trono blanco, el trono celestial. Después también tenemos el color negro, ¿no? O sea, ahorita con el blanco ven que son muchos los ejemplos que hay. Y bueno, generalmente es fácil identificar el blanco, ¿no? Y también en lo profano, no necesariamente buscando algo religioso con el sentido bíblico, siempre el blanco, ¿no?, tiene un color de pureza, ¿no? Vemos la nieve, realmente lo blanco siempre representa pulcritud, ¿no? Limpieza. El negro, por el contrario, es su opuesto, pues ¿qué representa? La desgracia y la miseria. Y tenemos en el capítulo 6, habla de un caballo blanco y por el otro lado habla de un caballo negro. Es muy interesante que dentro de los mitos, y no mitos, pero escritos, no son escritos, alegorías, son alegorías estas que quiero decir. Platón, en su República, en el diálogo de la República, tiene una alegoría de que se llama la auriga. La auriga era una carroza que la dirigían dos caballos, y hay un caballo blanco y hay un caballo negro. Eso no tiene que ver con filosofía platónica, pero también tiene que ver, habla de la libertad, ¿eh? Y aquí cuando habla del caballo negro y el caballo blanco, habla de las fuerzas del bien, de las fuerzas del mal, ¿no? Porque habla de los caballos blancos son los caballos de la ciudad celeste, de las tropas celestes, y los caballos negros son de las tropas terrestres, del pecado, ¿eh? Entonces, pues hay una relación interesante, ¿no? Y bueno, también habla del sol negro, ¿no?, que es esa persecución, esa oscuridad en la vida, ¿no? Tenemos también el color rojo, ¿no?, que se refiere también similar un poco al negro, pero más trágico, ¿no? Se refiere pues a la violencia, a la sangre, ¿no?, al poder sanguinario, ¿no? Tenemos también un caballo rojo, ¿no? Es que tenemos 4 caballos, tenemos el caballo blanco, el caballo negro, el caballo rojo y el caballo verde. Es muy interesante. ¿Qué otros ejemplos tenemos de lo rojo? Tenemos la coraza roja de los ángeles que siembran la muerte, y tenemos el dragón rojo, ¿no? Siempre en un sentido de muerte, se refiere hacia la muerte, ¿no? Esto no es en un sentido positivo. Tenemos el color verde, que también significa muerte. Tenemos el caballo verde. Pero fíjate, el rojo se refiere más a la sangre, a la violencia, pero el verde sí se refiere más a la muerte en sí. Entonces el caballo verde, que habla dentro del capítulo 6, en la primera revelación, la primera parte de la revelación, pues se refiere a la muerte, al caballo de la muerte. El color púrpura se refiere al color del desenfreno, de las pasiones, ¿no?, del no control, ¿no? Tenemos a la gran ramera, ¿no?, por ejemplo, con la púrpura, el cargamento de los mercaderes de Babilonia, y habla de la ciudad de Babilonia. Y aquí, ¿por qué hablamos de eso, no? También el color escarlata y el púrpura se refieren a lo mismo. El púrpura, pues, es el morado, ese morado brilloso, fuerte, potente, intenso. Y el escarlata se refiere, nosotros entendemos por escarlata, ese rojo también muy intenso. ¿Y por qué se habla del desenfreno? Fíjate que el púrpura, que era un tinte para los textiles, pues se usaba, era muy caro, se traía de una ciudad que se llama Tiro, y en el Imperio Romano los romanos lo explotaron mucho y lo usaban mucho los emperadores, los senadores, los
grandes patricios de Roma y de las grandes e importantes ciudades, por ejemplo en Filipos, que era una ciudad imperial, porque había muchos miembros retirados de alto rango de los ejércitos romanos, pues vestían con esto, con la púrpura, y así la gente de alto poder adquisitivo, y generalmente los ven en un sentido peyorativo como gente muy hedonista, ¿no? La gente desenfrenada no solo con la cuestión de los placeres sexuales, sino también de la sangre, de la guerra, ¿no? La persecución, morales, ¿no? Todo tipo de desenfrenos, ¿no? Entonces la púrpura, pues se refiere a esto, ¿no? Y cuando lo atribuye, pues a la Babilonia, a la gran ciudad Babilonia, la gran ramera, si es como le dice el Apocalipsis en ese lenguaje simbólico, pues vemos que se refiere siempre a que no hay medida, ¿no? Al desenfreno. Es muy interesante, ¿no? Conocer esto. También tenemos ahora que hablarles del simbolismo, ¿no? Que es importante. Hay un estudio que se hace en el Apocalipsis que se llama un análisis gemátrico, ¿m? Que es muy importante, que es un estudio numérico, ¿no? Del significado. Y es muy importante porque, como les he dicho, el Nuevo Testamento en su totalidad está escrito en griego, y en griego no hay números como si lo tenían los romanos, como lo tenían los hindús, los árabes, que tenían números además de su alfabeto o lo que fuera para escribir. Sin embargo, los griegos no. Los griegos, bueno, los romanos también usaban letras, pero solo algunas. Los griegos también usaban letras, pero por ejemplo, a diferencia de los romanos que solo usan la I, la D, la V, bueno, la U, la M, ¿no? La C, pues los griegos sí usaban en su sistema numérico todas las 26 letras de su alfabeto. Entonces, es interesante pues ver a qué se refiere, ¿no? Hay que entender el valor numérico del alfabeto griego, y eso es complejo, ¿no? Y también del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo es un alfabeto consonántico, no hay vocales. Las vocales se dicen solo de forma conociendo cómo es la palabra. Entonces, pues también con el hebreo se usan las letras para decir los números. Entonces, pues ahí hay que hacer todo un análisis gemátrico en función de lo que nos dicen los números griegos, que son con las mismas letras del alfabeto. Pues ahora sí que hay que ver qué sentido tiene eso en la literatura hebrea. Eso es muy complejo. Es algo que yo no podría enseñarles, soy bastante sincero, es algo de eruditos. Pero bueno, con los números, lo mismo que con lo que les decía de los colores, esto no solo es aplicable al Apocalipsis, sino generalmente a lo que vemos en la Biblia, ¿no? Siempre hay un carácter simbólico fuerte y no tiene que ser algo apocalíptico. Pero bueno, el número primero se refiere, y bueno, aplicado más en el Apocalipsis, se refiere mucho a la exclusividad a la primacía, a la excelencia, ¿no? Por eso hasta esa expresión en el Apocalipsis que dice, ¿no? Tenemos el capítulo 1, versículo 18, ¿sí? En que dice, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive, estuve muerto y ahora ves que estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y el abismo, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? El ser el primero, ¿no? El uno, el primero. Eso tiene ese sentido apocalíptico. Pero el uno también, en el sentido bíblico, significa también un solo Dios, la divinidad, ¿no? Y bueno, es importante. Después tenemos el número 3. También en el Apocalipsis lo tenemos como 3.5, pero ¿qué significa el 3.5 en la Biblia? Pues también quiere decir tiempo limitado, un periodo restringido,
tenemos una expresión, ¿no? 3 días y medio en el capítulo 11, versículo 9. Después tenemos el número 4, es un número bonito, un significado muy amplio, significa universalidad, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de 4 evangelios, hay quien también pues, se le da ese significado, ¿no? Conjunto del mundo habitado, significa porque son los 4 puntos cardinales, por eso, ¿no? Norte, sur, este y oeste, pues universalidad, ¿no? Todo el mundo, los 4 vientos, los 4 extremos de la tierra, ¿no? Esa cosmovisión antigua. El número 6 es un número de imperfección, a diferencia del 7, que es el número de plenitud, es totalidad. Recordemos que la creación, el número después de los 6 días, en esa alegoría de la creación que tenemos en el Génesis, en el día séptimo, Dios descansa. Hay plenitud. Por ejemplo, recordemos esa vez en la que esa discusión entre Jesús y Pedro, ¿no? Es con ese del número 7, ¿no? Hasta 70 veces 7 tienes que perdonar, ¿no? Es decir, siempre, ¿no? Que no solo perdones siempre, ¿no? Pero que tampoco sea porque el 7 significa plenitud, perfección. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo tienes que perdonar siempre, sino decir, perdóname, sino que el perdón tiene que ser sincero, tiene que ser pleno, que venga del corazón. No se refiere a siempre, ¿no? Sino que sea sincero, es más profundo. Y bueno, también el 7 lo vemos mucho, tenemos las 7 iglesias de Asia, ¿eh? de Éfeso, de Pérgamo, de Esmirna, de Tiátira, de Sardes, de Laodicea. Tenemos los 7 espíritus, tenemos los 7 candeleros de oro, tenemos las 7 estrellas, 7 antorchas de fuego, 7 sellos, etcétera, etcétera, etcétera. El 7, siempre hay un 7, 7 algo, 7 otro, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y ahorita que regresando al 6, porque siempre el 6 se plantea en este contraste con el número 7, el 6 es un día menos, ¿no? Imperfección, pues también el día sexto es la creación del hombre, hombre pecador. También, ¿no? El día séptimo, falta un paso más para que el hombre sea perfecto, ¿no? También se puede decir eso. Y el número 6 es destacado en un número muy concreto, que es el número 666, que está en el capítulo 13, versículo 18. Ahorita voy a hablar algo específico de ese número. Este número no es importante en el Apocalipsis, pero es importante en la Biblia, es el número 8. El número 8 significa también plenitud, así como el número 7, porque el número 7 significa plenitud, el número 1 significa la plenitud de un solo Dios, exclusividad, entonces 7 más 1 es plenitud. Entonces, por ejemplo, cuando vemos las 8 bienaventuranzas, bueno, pues ahí hay un sentido de plenitud, ¿no? 7 más 1 es un número que los judíos veían muy bien. Recordemos que también algo que es importante saber, las comunidades a las que se dirige este texto, pues tienen una mentalidad también muy judía, por eso entiende muy bien estas simbologías, estas referencias a las profecías y a la apocalíptica del Antiguo Testamento, lo entienden bien porque conocen bien el judaísmo. Probablemente se trata de iglesias receptoras de judio-cristianas, ¿no? También con adherencia ya pagana, pero yo creo que es algo, una conclusión lógica que podemos hacer, ¿no? Cuando vemos esta carga simbólica, un pagano cualquiera no las identifica para nada sencillo, ¿no? El 12 es un número importantísimo, ¿no? Que bueno, pues podemos deducir, ¿no? Evidentemente se refiere a la representatividad de las tribus de Israel, del pueblo elegido, y tenemos también de la continuidad. Por eso hablaba del 24, porque también son los 12 apóstoles, las 12 piedras también. Se identifica a los apóstoles como las 12 piedras. Pero tenemos también las 12 estrellas, que coronan la cabeza de esta mujer, en el capítulo 12, las 12 tribus. Como les decía, tenemos 12 puertas, 12 ángeles, 12 piedras, 12 nombres, y es interesante, ¿no?
Y también tenemos en una parte 12 veces 12,000 en el capítulo séptimo, o 2 veces 2, ¿no? Es el número 24. Les digo, es una brutalidad, ¿no? Los elementos simbólicos que hay. También el número 1000 se usa, es el gran número, es la multitud, millares de ángeles, se dice en el capítulo 5, versículo 11, 12,000 de cada tribu, ahí está el 12 y se le multiplica el 1000, tiene ese significado, ¿no? Digo, se puede ver desde la perspectiva del 12 y del 1000 como el gran número, ¿no? Como lo infinito casi, ¿no? Los 1000 años, ¿no? Ya hacia el final del Apocalipsis, es un periodo extenso, ¿no? De una duración indefinida, ¿no? También hace referencia cuando hablamos de temporalidad, como 1000 años, ¿no? Ese tipo de cosas. Hay 3 cifras importantes que hay que reflexionar. Una de ellas son los 144,000 marcados con el sello, que hace referencia el capítulo 7, versículo 1 a 8. Y es importante porque es cuando habla, pues, de la salvación. Entonces, ¿qué quiere decir este número, no? Eh, Cuando se habla de este número, 144,000, estamos en la sección de los sellos, dentro del primer bloque de la revelación. Y siempre después, cuando llega el séptimo sello, sigue el siguiente paso. Se vuelve a abrir algo, ¿no? Entonces, el sexto sello, cuando estamos en el sexto sello, significa una desgracia, una imperfección. Entonces, el sexto sello revela las desgracias que están a punto de alcanzar su apogeo, y con el séptimo sello asomándose en el horizonte. Pero en el comienzo del capítulo séptimo, que es donde encontramos esta cifra, se presenta como una especie de interludio, mientras que los 4 ángeles han recibido poder de causar daño a la tierra y al mar. He aquí que resuena un orden: no causéis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Y aquí dice también el texto: y oí el número de los marcados con el sello, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, es lo que dice el texto. Capítulo 7, versículo 3 a 4. Entonces hay aquí una ruptura muy importante, donde se logra percibir, a pesar de todos los rumores de la desgracia, una singular e irresistible buena noticia. Aquí algo importante es que el Apocalipsis tiene un contenido que es buena nueva, es buena noticia. Pero ¿hasta qué punto hay que ver en esto una buena noticia? Porque no son 144,000, un número muy pequeño. ¿Cómo saber si formamos parte de ello, ¿no? De las preguntas que nos podemos hacer, ¿no? Y es que muchos grupos religiosos, tanto del pasado como de la actualidad, se han inspirado en este texto para predicar una urgencia de conversión que provoca a veces pánico, ¿eh? Y toman entonces la cifra 144,000 al pie de la letra, es una lectura muy fundamentalista, y exigen que se entre en un grupo selecto, y se usa mucho para que surjan sectas. Un gusto restringido, por decir, son los nuevos tipos de gnosticismo, ¿sí? Y eso pues es crítico para nuestra fe, nuestra iglesia. Y, y como el número de plazas pues es restringida, hay que apresurarse, ¿no? Y unirse a la verdadera iglesia. Entonces aquí hay una manipulación, ¿eh? Esto es el problema con estas lecturas, ojo. Y, y la de los puros, la de los buenos, y entonces aquí empiezan a surgir luego unas teorías muy puritanas, muy sectarias, digo. Y al actuar de este modo, pues se apela a la más pura tradición evangélica,
ya que muchas parábolas y palabras de Jesús hablan de la humilde semilla del reino, del pequeño número de elegidos, de la puerta estrecha, ¿no? Entonces, pues aquí pues aprovechan de esto. Y vaya, además, pues es ridículo plantearse eso porque 144,000, ¿no? Nos podríamos preguntar, ¿y por qué no 12,000? ¿Por qué un número? ¿Por qué no 7,000? ¿No? Realmente es ridículo, pero bueno, no se necesitaba más para que se leyeran los 144,000 del Apocalipsis de manera más literal, ¿no? Conoceríamos entonces el pequeño número con la mayor precisión, ¿no? Y si semejante interpretación es justa, se comprenderá que puede surgir fácilmente un clima de miedo, ¿no? Cómo estar seguros de que somos parte de este número. Pero en perspectiva de Juan, se trata realmente de un número pequeño. No se habrá olvidado de la lectura del conjunto de contexto, eh, en donde los 144,000 no constituyen finalmente más que una fracción del número total de los salvados. Y bueno, a ver, si hacemos una matemática, podemos pensar esto de una forma mejor. Les había dicho que el número 12 es un número importantísimo que establece continuidad, ¿eh? Las 12 tribus de Israel, las 12 piedras de los apóstoles, de la iglesia. ¿Cuánto es 12 por 12? 144. Por 1000, 144,000. Es decir, el 144,000 no se refiere a esto que les estoy diciendo, de algo sectario. Se está refiriendo a que toda la humanidad está llamada a ser salva. ¿Qué te parece? Porque no hay manipulación fundamentalista, ¿no? Y es interesante, yo creo que es muy consolador, por eso les digo que el Apocalipsis es realmente un libro de la esperanza. Bien, quiero seguir con algunos elementos más. También tenemos el número de la bestia, que es otro número importante, que es la cifra 66, ¿eh? Que hace referencia a la bestia. Se dice que 66 en una lectura, hace referencia a Nerón, si se hace una lectura de de las letras que constituyen esos números, pero es un poco complejo. Y tenemos también el reino de los 1000 años, ¿no? Que se relaciona con esto de 144,000, ¿no? Porque 12 y 12 y luego el 1000. Pero bueno, ¿no? Yo les recomiendo que esto pues, lo vayan viendo, ¿no? Con más paciencia. Ahorita quería decirles algo aquí en la lista que tengo que me parece importante compartirla con ustedes, que es los títulos cristológicos en el Apocalipsis son muchísimos. La forma en que se le llama a Jesús es de una cantidad de títulos grandísima, muchísimos títulos. Son creo que 26 títulos. Ahorita los contamos. No, me equivoqué ahorita, es que les quería decir. El título con el que más se le llama a Jesús en el Apocalipsis es con el título que han escuchado muchas veces seguramente, que es el Cordero. Y ese se usa 26 veces. Pero bueno, los títulos que tenemos para Jesús, pues son Jesús como tal, el título de Cristo, también se le llama el testigo fiel, el primogénito entre los muertos, fíjate, el príncipe de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados, el que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre, un hijo de hombre, el primero y el último, el que vive, estuvo, el que vive y que estuvo muerto, pero ahora está vivo por los siglos de los siglos,
el que tiene las llaves de la muerte, el que tiene las 7 estrellas, el que camina entre los 7 candelabros de oro, el que estuvo muerto y revivió, el que tiene la espada aguda de los 2 filos. Esto dice el Hijo de Dios, aquel cuyos ojos son como llama de fuego y cuyos pies parecen de metal precioso, el que sondea los riñones y los corazones, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. También está una expresión como esto dice el santo, está la expresión el veraz, el que tiene la llave de David, el amén, el testigo fiel y veraz. Es común encontrar, ¿no? Esto de testigo fiel, veraz, pues está muy semejante, es muy parecido. Tenemos también el principio de las criaturas de Dios, el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Tenemos esta expresión que les digo que aparece 26 veces, la del cordero, la de un cordero degollado, la expresión el Señor. Tenemos la expresión de un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones como cetro de hierro. Como palabra de Dios también encontramos este título cristológico, Rey de Reyes y Señor de Señores. También la expresión de yo soy alfa y omega, principio y fin, y el lucero radiante del alba son algunas expresiones y títulos cristológicos muy importantes en el Apocalipsis. Y sin duda alguna, como les digo, el más importante es la figura del Cordero, ¿no? Que aparece por primera vez en el capítulo 5 del Apocalipsis, y pasa desde entonces a imponerse firmemente como el título por excelencia de Cristo en este escrito de Apocalipsis de Juan. Y Juan utiliza entonces un término desconocido en todo el Nuevo Testamento, porque fuera de él se trata de la palabra griega que es arnión, que se emplea 29 veces, y así en el resto del Nuevo Testamento utiliza un término que es apnos, que es en 4 ocasiones, que es en Juan, que es oveja, en Hechos, en Isaías, 53, ¿no? Y en el Pedro 21 tenemos la expresión apnos y arnión. Eso es interesante. Y vaya, pero sin embargo, aunque está esta terminología distinta, el simbolismo es el mismo, pero la desproporción en la frecuencia en que se emplea en el Apocalipsis para establecer ese sentido cristológico es impresionante, ¿no? Y Juan, en el Apocalipsis, ha enlazado muy bien las tradiciones del Antiguo Testamento. En primer lugar, la tradición del Cordero Pascual, eso es importantísimo, ¿no? Pues hablamos de Cristo, nuestra Pascua, y aquí es donde se usa el Cordero, ¿no? Por eso cuando se usa esto en la expresión de en San Juan, se usa 2 veces, en el Evangelio de San Juan, cuando dice, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, ¿no? También hace expresión inmediata a la Pascua judía en el libro del Éxodo, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Y Cristo Cordero, ¿no? Recordemos el capítulo 12 del Éxodo, que yo les hablé cuando vimos el Éxodo, la Torá, todo esto, pues les decía, es donde están las prescripciones del sacrificio, ¿no? El Cordero en la Pascua. Y les decía que también está en Isaías, que es el canto del siervo doliente, que es Isaías 52 y 53, que es un texto conocidísimo, que se lee mucho pues en la Semana Santa. Es un texto muy importante. De hecho, es parte de las lecturas de Semana Santa de la liturgia pascual, obviamente, del día sábado en la noche. Y se lee mucho, ¿no? Llevado como cordero al degüello, dice. O como cordero al matadero, dicen otras traducciones, en el 53:7 en Isaías. Y dice, ¿no? Como en este texto, en este cántico del siervo doliente, pues habla, ¿no? Cómo se va entregado por todos y verán la luz, se saciará, ¿no?
es importante, ¿no? Cómo hace esta analogía. Por eso lo vemos en muchas iglesias vitrales de un cordero inmolado o de un cordero cargando una cruz, ¿no? Se refiere a Cristo, ¿no? Como la Pascua triunfante. Tenemos otra expresión muy importante que es Jesús como el viviente y el Señor de señores y Rey de reyes. Son otros muy importantes, pero les digo, hay muchas. Antes de acabar, denme otros 5 minutitos y concluimos. Quería buscar una última cosilla que puede ser muy interesante para todos ustedes. Pero sí, ¿no? Como vemos, pues es... Ay, no encuentro una tableta que quería enseñar. Yo creo que esto ya se los voy a enviar, es que les quería enseñar una, pero ya para no quitarles más tiempo, es que les quería enseñar una tablita de cómo hay una estructura similar cuando hace está ese contraste de lo que yo les decía al principio, de esa visión muy dualista, ¿no? De la interpretación de la Nueva Jerusalén y de la Babilonia, como hay una estructura muy interesante eh, que les quiero enseñar, pero ya se las enseño luego porque si no les voy a quitar mucho, se los paso, pero les vuelvo a decir de la bibliografía, yo les recomiendo mucho el texto de Prevost, que es muy bueno, que está en la bibliografía de Jean-Pierre Prevost, que como se llama Para leer el Apocalipsis de la editorial Verbo Divino. Veanlo, es muy sencillo de leer. Está muy interesante porque también ahí hace una imagen de cómo la cuestión del Apocalipsis ha influido en la literatura y alude a la obra de Humberto Eco muy famosa, que es el nombre de la rosa. Y ve cómo también ahí Humberto Eco también sugiere mucha imagen apocalíptica, ¿sí? Que para la teología es importante, bueno, no diría que es algo muy importante en esa obra, pero pues siempre invita a reflexionar y a analizar un poco. No sé si queda alguna duda, como les dije, pues yo no me planteaba y pues les digo, me cuesta, es un texto difícil, pero yo creo que entendiendo algo estos simbolismos, pues se puede entender ya algunas cosas, ¿no? Pueden quedar ya muy despejadas, ¿no? La cuestión numérica de los colores, de algunos símbolos, siempre ayuda muchísimo, ¿no? Ya entendimos el contexto en el que fue escrito, a quién fue dirigido, hablamos del simbolismo, de las cartas, o dónde estaban ubicadas, la vimos en el mapa, hablamos de quién lo escribió, la relación con San Juan, el evangelista, y las cartas de San Juan, que pues todavía hay debate, pero como yo les decía, se sugiere que es muy distinto el del Apocalipsis. Y no sé si tengan alguna duda. Ya para despedirnos. No, Chacho, creo que no, no hay nada. Excelente, ¿no? Pues sí, pues si no con toda confianza, pues ahí me pueden escribir, ¿no? Ahora sí que a mí me gustaría eh, agradecerles por su interés, por estar en los talleres, ¿no? Y yo les pido una disculpa por haberles pospuesto este último. Me fui a vacunar a Houston y regresé ayer y la verdad es que regresamos muertos porque salimos a las 2 de la mañana de martes y regresamos a las 2 de la mañana del día de ayer y ay, fue una odisea. Regresé muerto y dije, no voy a estar con la cara demacrada aquí sin energía, por eso preferí hacerlo hoy, una disculpa. Pero bueno, también agradecerles, además de eso, pues su participación, ¿no? Espero que les haya gustado el taller, si quieren hacer, pues
alguna sugerencia, si quieren hacer algún comentario final ustedes o me lo quieren escribir personalmente, pues se los agradecería muchísimo por si en el futuro vuelvo a dar un taller, pues mejorarlo, ¿no? Para que sea más fácil de aprender, más interactivo, no lo sé. Pero bueno, para mí fue un gusto, fue un reto también, porque yo pensé que no iba a ser tanto, pero fue muchísimo tiempo, además de que pues hubo dos que se pospusieron, debimos haber acabado más bien hace 2 semanas, pero pues yo sí les había dicho al principio, ¿no? Que pues estaba el tema, ¿no? Posible, ¿no? Tuve por ahí exámenes, proyectos en la escuela, y sé que también algunos de ustedes están en clases o trabajo, pues es difícil conectarse, pero no siempre es un gusto compartir, ¿no? Sobre la Biblia. Les digo, yo soy aprendiz, no soy ningún experto, me baso en lo que dicen el, pues los expertos, ¿no? Tratar de comparar lo que dicen, porque también yo sí les recomiendo es no basar las opiniones en un solo autor, ¿no? Tratar de ver o buscar autores que comparen, ¿no? Yo tampoco he leído, hay muchísimos, ¿no? Yo a veces leo quienes comparan entre otros autores, para tener a veces alguna postura, pues no tan extrema de un lado o del otro, y ver cómo llegar como a un equilibrio en algunas cosas, es importante. Y bueno, espero que también las bibliografías les ayuden en el futuro, ¿no? Por si algún día quieren sentarse a leer y seguir aprendiendo. Yo ahí pues las voy a seguir usando, no he leído todas, pero las consulto con frecuencia cuando estoy leyendo yo mi Biblia, ¿no? Porque realmente pues sí, es difícil a veces, ¿no? Pero recordar, ¿no? Quiero recordarles eso que escribía el Papa Benedicto XVI en esa exhortación apostólica Verbum Domini, muy bonita exhortación, que el sentido más profundo de la escritura no está cuando hacemos una interpretación científica, que es, a veces se le llama también del método histórico crítico, ¿no? Que a veces es lo que a veces yo aquí trataba de llevar, a veces también una parte espiritual trataba de hablar de la escritura, porque no se puede entender, ¿no? Evidentemente, haciendo un estudio muy crítico de la Biblia podemos aprender muchísimo. Yo por eso no quise compartirles las bibliografías de Antonio Piñero, porque él es muy racionalista y él sigue mucho esa vía de una forma muy radical. Y sin embargo, como les digo, el Papa Benito se alcanza la plenitud cuando hacemos una lectura de fe, una lectura espiritual de las Escrituras, cuando tienen sentido en nuestra vida, ¿no? Sin embargo, esto es un paso que está por encima del histórico crítico, ¿no? Cuando entendemos lo crítico, pues podemos entender más el sentido religioso. Cuando entendemos eso, podemos pasar a entender con más claridad lo espiritual, ¿no? Porque también si agarramos, como les decía yo desde el principio del taller, agarrar el libro de este amigo Oseas y agarrarte y ver esos textos de la prostituta que agarra como esposa, pues vaya la confusión que vamos a tener, ¿no? Hay que entender el contexto, ¿no? Siempre es una invitación a entender el contexto histórico, escriturístico, los géneros literarios. Es una riqueza literaria la Biblia, pero sin embargo es Dios mismo que nos habla, ¿no? Que en esa lectura de fe nos encontramos con Él. Y eso es importante, importantísimo, porque si no esto sería pues una lectura inerte y es una lectura viva, porque es palabra viva, ¿no? Y bueno, pues nada, no me queda más que agradecerles nuevamente y desearles una feliz noche, ¿no? Muchas gracias y espero verlos pronto. Bonita Gracias, noche. muchacho. Gracias por todo. Hombre, no hay de qué.